La propaganda es la herramienta más valiosa que utiliza el presidente ruso Vladimir Putin para mantener su país bajo control. Más allá del ejército que envió a Ucrania, el Kremlin emplea un ejército muy diferente de portavoces y escritores que llenan los programas de televisión estatales rusos, transmisiones de radio y periódicos con afirmaciones de la superioridad rusa. Normalmente no se informa sobre los logros de Ucrania. Eso es parte del plan de Putin. Pero, ¿qué ocurre cuando la narrativa del Kremlin no coincide con lo que dicen quienes contrata para difundirla? Putin está a punto de descubrirlo, ya que ha sido traicionado por su propio propagandista, quien admite que Ucrania nunca caerá. Ese propagandista es Vladimir Solyov, quien ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más vocales de Putin. Casi todas las noches, Solyov aparece en la televisión estatal rusa para despotricar sobre cómo Ucrania está al borde del colapso, y que solo será cuestión de tiempo antes de que Rusia logre una victoria magnífica. Al menos eso es lo que hace Solyov. El 13 de octubre fue un día distinto para la propaganda del Kremlin y uno de los portavoces preferidos de Putin. Esta vez, Solyov no elogió la brillantez de Rusia ni las tácticas de Putin. Estaba más callado y sombrío que de costumbre. Y, como informa Euromaidan Press, Solyov estaba visiblemente afectado mientras pronunciaba palabras que nunca se esperaba que Putin escuchara de uno de sus títeres favoritos. Subestimamos la situación. Creímos que la OTAN solo mandaba productos terminados, pero ahora el complejo militar industrial ya no está en Ucrania, dijo Solyov en su programa. Nuestros ataques no son decisivos. Extranjeros se están uniendo activamente a las filas de Ucrania. No debe haber ilusiones. Esa pequeña cita es precisamente lo que parece. Un importante propagandista de Putin admite que Ucrania está logrando más de lo que él decía. Y lo que es peor para Putin, el ejército ruso parece no tener respuesta. Hay un par de cosas interesantes que notar aquí. Primero, admite que Rusia cometió grandes errores de cálculo en la guerra de Ucrania. Solyov aún trata de seguir la narrativa del Kremlin. Decir que la OTAN es la única responsable de Ucrania tras su larga defensa no es correcto. Sin embargo, la ayuda que Ucrania recibe de sus aliados es vital y ha jugado un papel enorme en la guerra de Ucrania. Pero Solyov está admitiendo, intencionalmente o no, el hecho de que Ucrania se ha fortalecido como nación militar, incluso sin la ayuda de sus aliados de la OTAN. Ese punto se explorará más adelante en el video. Lo segundo interesante aquí es que no es la primera vez que Solyov ha sido crítico con el ejército de Rusia. Ya en febrero de 2023, un año después de que Putin pensara que la guerra terminaría en aproximadamente una semana, Solyov se quejó del estado del ejército ruso. ¿Vamos a pelear? ¿Contra quién o qué luchamos?, dijo Solyov en su programa de televisión. Sí, llevamos la campaña en serio. Entendemos que la operación militar especial terminó hace tiempo y ahora luchamos contra la OTAN, así que quizá debamos implementar algo. Él continuó afirmando que Rusia avanzaba 100 metros y retrocedía 100 metros antes de afirmar que los 30.000 soldados reclutados de ese momento se estaban desgastando y necesitaban ser rotados. Así que Solyov no es ajeno a dar pequeñas mordidas a la mano que le da de comer. Sin embargo, el 13 de octubre fue diferente. En 2023, su arenga parecía un llamado a la acción para Rusia. Solyov no estaba diciendo que Rusia iba a perder. Solo estaba señalando un problema y pidiendo una solución. Rusia podía y debía ganar, incluso si Ucrania tenía aliados que les entregarían todo. Solyov incluso le dio un tono a su discurso de 2023, diciendo que Rusia necesita ir tras los países occidentales que están suministrando armas a Ucrania. Incluso cuando dijo que el ejército ruso estaba agotado, es fácil imaginar que estas palabras salieran de la boca de Putin. Una crítica más a la OTAN, y con el comentario de 100 metros adelante y 100 metros atrás, casi una reprimenda al ejército ruso por no ser tan capaz como su líder autoritario esperaba que fueran. Los comentarios del 13 de octubre, por otro lado, fueron expresados con un tono casi resignado. Se habían ido el fuego y azufre, que a menudo acompañan las diatribas de Solyov, reemplazados por una declaración directa de que Ucrania es mucho más fuerte de lo que Rusia esperaba, y que Rusia ha subestimado las verdaderas amenazas que enfrenta en el campo de batalla de Ucrania. ¿Son estas el tipo de palabras que Putin estaría feliz de escuchar? Es poco probable que Solyov haya improvisado una fuerte acusación sobre los fracasos de Putin, la fuerza de Ucrania y la guerra. Eso ha durado casi 4 años, cuando se suponía que terminaría en aproximadamente una semana.
Esto por sí solo ya sería suficientemente malo para el Kremlin. Ver a uno de sus principales propagandistas traicionar la narrativa en un programa de televisión que se transmite en el canal federal más popular de Rusia y que incluso ha recibido un premio por ser el mejor programa sociopolítico del país, ya es bastante malo. No obstante, la situación empeora para el Kremlin, pues Solyov no es el único propagandista que empieza a criticar la guerra en Ucrania. Hay otros y cada vez alzan más la voz. En una entrevista de septiembre de 2022, otra vocera del Kremlin, Tatiana Montian, dijo que a Rusia le falta gravemente la mano de obra que necesita para ganar la guerra en Ucrania, y que Rusia se vería obligada a lanzar otra ola de movilización si la campaña de primavera-otoño no logra ganar el terreno que Putin esperaba. En la primera mitad de septiembre, el ritmo de la ofensiva se desaceleró significativamente. Quizá comprometieron sus últimas reservas, dijo Montian. La segunda mitad de septiembre no resultó ser mejor que la primera, lo que llevó a que el avance ruso se desacelerara a casi la mitad de su ritmo anterior para finales del mes. CNN informa que Rusia ocupó un 44% menos de territorio ucraniano en septiembre que en agosto, siendo agosto también el final de la tan anunciada y finalmente fallida ofensiva de verano de Rusia. Otro propagandista ruso, Pavel Gubarev, ha hecho una crítica aún más feroz sobre la situación de Rusia en Ucrania. Ex líder títere de Putin en Donetsk, Gubarev afirmó que Rusia sufría pérdidas muy graves. Antes de agregar, la situación actual ya es una derrota para nosotros. Rusia no puede lograr los objetivos de la operación militar especial ni la victoria bajo el actual sistema colonial del gobierno. En la situación actual, Rusia tardaría 108 años en ocupar toda Ucrania. Popravda, reportando estadísticas de The Economist. Putin no tiene tanto tiempo, Rusia no tiene suficiente gente, y los propagandistas de Putin están empezando a darse cuenta de ese hecho. La propaganda del Kremlin comienza a desmoronarse, como se explica en otro video. Míralo para saber más sobre las voces que usa Putin para controlar al pueblo ruso. Por ahora, volvamos a los comentarios de Solyov. Los propagandistas del Kremlin culparon totalmente a la OTAN por la defensa de Ucrania contra Rusia. Sin embargo, las armas de la OTAN no son la única razón por la que Rusia lleva casi 4 años luchando contra Ucrania, pero no hay señales del colapso total que Solyov y su grupo han predicho por años. Sucede algo más profundo que Solyov probablemente conoce, pero teme decirlo en la televisión estatal rusa. No es solo la OTAN, es Ucrania. Específicamente, Ucrania de alguna manera se ha estado fortaleciendo como nación militar durante toda la guerra en Ucrania. Ahora es más difícil para Rusia ganar que hace 2 o 3 años. Y la primera señal de este creciente poder es la inmensa militarización de Ucrania. El Instituto George W. Bush señala que el ejército permanente de Ucrania tenía solo 130,000 miembros cuando Putin anexó Crimea. Peor aún, el instituto dice que solo 6,000 soldados estaban listos para combatir al inicio de la agresión rusa. La escasez de suministros obligó a Ucrania a pedir a Estados Unidos mantas y raciones militares. El instituto señala que Víctor Musenko, ex jefe del Estado Mayor de Ucrania, dijo que cerca del 75% del equipo militar ucraniano tenía más de 20 años y probablemente era obsoleto. En 2014, solo 12 de 800 tanques ucranianos funcionaban y solo el 15% de sus aviones de combate estaban listos para volar. Entre 2014 y 2022, Ucrania se fortaleció mucho y Rusia no lo notó. La creencia arrogante de Putin de que sus fuerzas arrasarían Ucrania parece haberse basado en el estado del ejército ucraniano durante los actos iniciales de agresión en 2014. Ucrania resistió la invasión rusa inicial con combatientes territoriales y un sentido de propósito que no existía en 2014 Ucrania era más fuerte en 2022 de lo que era cuando Rusia anexó Crimea. Y ahora, Ucrania está más militarizada que nunca. El Consejo Atlántico informa que Ucrania cuenta con cerca de 1 millón de militares activos defendiendo al país de Rusia. El ejército de Ucrania es 4 veces mayor que cualquier otro ejército europeo fuera de Rusia. Y ese tamaño puro ahora se combina con experiencia en combate y sí, las armas modernas que los aliados de Ucrania han proporcionado. La creciente fuerza militar de Ucrania es a menudo un factor subestimado, dijo el Consejo en marzo. Solyov parece haberlo notado con sus declaraciones sobre cómo Rusia subestimó a Ucrania. Sin embargo, la fuerza de Ucrania y su masiva militarización no se limitan al tamaño de su ejército ni a las contribuciones hechas por Occidente.
Ucrania es más fuerte como nación militar. Eso la está acercando más a la autosuficiencia, de lo que jamás habría logrado si no fuera por Putin. En cuanto a la producción de armas, Ucrania es sin duda mucho más fuerte de lo que ha sido en cualquier momento de su historia como país independiente. Según Euromaidan Press, entre enero y julio de 2025, el Ministerio de Defensa de Ucrania incrementó la compra de armas nacionales en unos 42.000 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024. El país prevé gastar unos 35.000 millones de dólares en la producción local de misiles y drones en 2026. Recuerden los drones de Ucrania. Se mencionarán más adelante en el video. El crecimiento de la industria de defensa ucraniana durante la guerra con Rusia ha sido asombroso. Incluso mientras Rusia ataca a Ucrania semanalmente desde el aire y realiza acciones en tierra, el crecimiento ha sido explosivo. Al inicio de la invasión, Ucrania producía cerca del 10% de sus armas. 2 años después, la cifra era del 35% y había alcanzado el 40% para mediados de 2025. Según Vladimir Zelensky, Ucrania cree que el camino ODI está más avanzado en este aspecto de su militarización. En julio, el presidente ucraniano Zelensky tenía planes más ambiciosos para el futuro. Transformamos la gestión del sector de defensa y la producción de armas para que en 6 meses aumente notablemente la disponibilidad de armas ucranianas para nuestros guerreros. Así lo anunció el presidente de Ucrania ante el Parlamento. Hoy, cerca del 40% de las armas de nuestros guerreros se fabrican en Ucrania. En 6 meses, mínimo 50%. Ucrania no solo va adelantada en el cronograma, sino que ya superó esta ambiciosa meta. En septiembre, The Guardian informó que cerca del 60% de las armas usadas por soldados ucranianos ya se fabrican en Ucrania. Zelensky dio esa cifra y añadió que muchas armas que Ucrania produce ahora son más avanzadas que nunca antes. Solev está ignorando u omitiendo ese punto, quizá intencionalmente. Los aliados occidentales de Ucrania han sido igual de importantes en la adquisición directa de armas. Ucrania misma no ha estado inactiva en el frente de la fabricación de defensa. Ha estado aprendiendo, adaptándose y, lo más importante, invirtiendo en su propia industria de defensa. Si las armas avanzadas de Ucrania se inspiran en el armamento occidental recibido, eso es irrelevante ahora. El hecho es que la base de fabricación de armas de Ucrania es increíblemente fuerte y solo se está fortaleciendo más. Eso es algo que Rusia nunca esperó. Y junto con el enorme crecimiento del ejército regular de Ucrania, es otro factor que respalda la afirmación de Solev de que no debe haber ilusiones sobre las capacidades de Ucrania. Advierte al pueblo ruso que Ucrania es mucho más fuerte de lo que muestra la propaganda del Kremlin. El crecimiento del sector de defensa la fortalece más. Ucrania aún no es autosuficiente, pero cada vez está más cerca. Hay algo en lo que Solev tiene toda la razón sobre las crecientes instalaciones internacionales de Ucrania. Ucrania busca centralizar la producción de armas, pero reconoce la importancia de sus socios internacionales para su éxito. Después de todo, si Rusia logra localizar y bombardear las instalaciones de fabricación de armas de Ucrania, todo el esfuerzo del país se va por la borda. Según la prensa de Euromaidan, Ucrania produce hoy el 80% de sus drones. El resto se obtiene en colaboración con socios como Dinamarca y Polonia. Estos proyectos conjuntos representan cerca de 1/5 parte de la producción de misiles en Ucrania. Polonia integra la iniciativa checa, asociación europea que ha coordinado el envío de millones de proyectiles de artillería a Ucrania con una coalición de países donantes. Ucrania ha sido muy inteligente al crear una red de manufactura que Rusia difícilmente puede romper. Al incorporar a sus socios internacionales en esa red, Ucrania también se protege a sí misma. Otro ejemplo proviene de la producción del dron Artemis, aunque el dron en sí parece estar basado en un diseño ucraniano. El software y sistemas que controlan el dron son fabricados por la empresa estadounidense Auterion. Mira nuestro video para descubrir más sobre el increíble dron que Ucrania y su socio estadounidense han producido. Ucrania sigue expandiéndose al integrar a otros países en su industria armamentista. Se trata de fabricación, no de adquisición ni donación de armas. Solev tiene razón cuando dice que las naciones alineadas con la OTAN están ayudando con todo esto, pero minimiza el papel que Ucrania misma está desempeñando. Estas iniciativas de fabricación son alianzas entre Ucrania y sus aliados que benefician a todos. A eso se suman iniciativas más enfocadas en la adquisición.
como la iniciativa Pearl liderada por Estados Unidos, a través de la cual Ucrania puede comprar las armas que necesita de Estados Unidos con la ayuda militar recibida de sus aliados europeos. Y eso da como resultado el tipo de colaboración que Soliov critica, solo que es una colaboración a un nivel mucho más profundo de lo que incluso los propagandistas acosados se dan cuenta. Esto es un quid pro quo. Los aliados de Ucrania la hacen más fuerte, y Ucrania hace más fuertes a sus aliados. Para Rusia, el resultado es un ejército ucraniano más grande y mejor equipado de lo que Putin anticipó. Ese ejército usa armas hechas en Ucrania que no existirían sin la invasión, y las alianzas que Ucrania tiene ahora son más fuertes de lo que habrían sido de otra manera. Quizás ese sea el punto de Soliov, aunque no lo dice abiertamente. Putin jugó demasiado sus cartas y ahora ha creado un monstruo que Rusia no puede matar. Como si las cosas no pudieran empeorar para Rusia. No es solo que Ucrania sea más grande y mejor que cuando Rusia la invadió. También es inteligente, mucho más inteligente de lo que Putin creía, ya que Ucrania ha demostrado muchas veces que puede adaptar sus tácticas y enfocar sus recursos en los tipos de armas que más problemas le causan a Rusia. Actualmente, dos tipos de armas están transformando a Ucrania en una fuerza capaz de causar aún más daño a Rusia. Armas de precisión de largo alcance y drones. En cuanto al alcance largo, no es ningún secreto que Ucrania ha estado atacando tantas instalaciones militares y adyacentes a lo militar dentro de Rusia como le es posible. Las refinerías de petróleo han sido su principal objetivo en 2025. Ataques en agosto, septiembre y octubre llevaron a Ucrania a paralizar casi el 40% de la refinación rusa. Los ataques causaron escasez de combustible en Rusia, presionando a Putin y obligando al país a importar lo que antes producía. Ucrania sabe exactamente lo que está haciendo con estos ataques. Está debilitando poco a poco la maquinaria de guerra rusa, y con cada ataque debilita a las fuerzas de Putin en el terreno en Ucrania. Para apoyar esta estrategia de mil cortes, Ucrania produce armas más precisas y de mayor alcance que nunca. Las armas Neptuno y Flamenco, en particular, están permitiendo que Ucrania construya misiles de crucero híbridos que son increíblemente precisos y tienen un impacto mucho mayor que los drones que el país ha estado usando en sus ataques de largo alcance. Hasta este momento, el Flamenco, que tiene un alcance de 1.860 millas y pone incluso a Moscú en riesgo, ha entrado en producción masiva y pronto estará causando estragos en objetivos por toda Rusia. El punto sigue siendo el mismo. Nada de esto habría pasado si Putin no hubiera invadido Ucrania. Y luego están los drones de Ucrania. Ejemplos previos han demostrado la eficacia de estos drones en ataques de largo alcance de Ucrania y su impacto revolucionario en el campo de batalla. Ucrania ha construido un verdadero ejército de drones que es capaz de destruir casi cualquier equipo que tenga Rusia. Los tanques han resultado especialmente vulnerables ante la capacidad de un dron barato de acercarse y lanzar ataques kamikaze. Ucrania también ha usado drones para destruir blindados, radares y tropas enemigas. Lo que Putin creía que sería una guerra de desgaste relativamente corta, en la que la superioridad numérica de mano de obra y equipo de Rusia prevalecería al final, se ha transformado en un combate centrado en drones. Ucrania ahora tiene la capacidad de fabricar entre 8 y 10 millones de drones por año, suponiendo que pueda conseguir los fondos que permitan a sus fabricantes de drones alcanzar su potencial, informa la Fundación Jamestown. En cuanto a la efectividad de los drones, los vehículos no tripulados de Ucrania ahora son responsables de hasta el 80% de todas las bajas rusas en la guerra de Ucrania. Pronto podría ser aún más, especialmente ahora que Ucrania está trabajando con sus socios occidentales para crear drones más inteligentes, como el Artemis mencionado anteriormente. Esta es la realidad de la guerra en Ucrania, que los propagandistas como Soliov apenas están empezando a reportar. Sí, la traición de Soliov a la narrativa del Kremlin sigue culpando a la OTAN. Él sabe, como otros propagandistas rusos, que Rusia hizo de Ucrania una nación más militarizada. Ucrania puede que nunca caiga, y si lo hace, esa caída le costará mucho a Rusia, hasta que un país que fue superpotencia militar quede como un pato cojo, esperando que otra nación más fuerte lo saque de su miseria. Y Rusia puede que tenga que esperar menos tiempo del que piensa para que eso suceda. Actualmente, el lejano oriente ruso cae cada vez más en manos chinas y norcoreanas. Tampoco hay nada que Putin pueda hacer para detenerlo, como descubrirás si ves nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre cómo la narrativa del Kremlin se está desmoronando bajo Putin.